Listo, ya está grabando. En lo que terminan de unirse el resto de los participantes, me voy a permitir leerles el reglamento del curso. Hoy es el quinto día, como les comento, del curso de caracterización estructural por resonancia magnética nuclear. Las reglas del curso son las siguientes. Mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores. Hay que mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo a 8 de las 10 sesiones. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma Teams, es decir, no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibida la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. Por último, no se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. Sin más por el momento, bienvenidos y les cedo la palabra, doctor Luis Gerardo. Muchas gracias, Mauricio. Pues vamos a iniciar. Ayer les comentaba yo que había tomado algunas fotografías porque tienen curiosidad algunos de ustedes sobre cómo se prepara una muestra de resonancia. Realmente es un proceso muy sencillo. Voy a pasar algunas fotografías que ilustran un poco el proceso. No está aquí exactamente cómo se prepara. Bueno, aquí ya está preparada una muestra, pero quiero comentarles algo al respecto. En primer lugar, estos son tubos para RMN. ¿Qué decía ya? Con ¿Corto o así? Sí. Hay un micrófono prendido por ahí. Si pueden apoyarnos, por favor, apagando los micrófonos. Listo, doctor, perdone. Sí, de diámetro de 5 milímetros. Más o menos de largo tienen entre 7 y 8 pulgadas de largo. Son tubos muy frágiles. Son tubos también con mucha precisión. Los tubos los venden incluso por el tipo de espectrómetro o la frecuencia del espectrómetro que se va a usar. Hay tubos para 300 MHz, para 500, para 800. Y hay tubos de rutina que vienen inclusive etiquetados como de tubos desechables. Todos los que ven aquí, prácticamente todos, algunos sí son para el equipo de 500 MHz, pero realmente como son muestras de rutina, usamos los tubos que vienen etiquetados como tubos desechables, pero realmente nos dan batalla y tienen una calidad bastante buena. La solución si el sólido, si su muestra es sólida, perdón, van a ustedes a pesar pues 10, 15, 20 miligramos cuando van a sacar espectro de protón. Obviamente si no tienen la cantidad de muestra suficiente, pues si 1 miligramo tienen, pues 1 miligramo. Pero el volumen de disolvente que vamos a utilizar va a ser alrededor de 400 a 600 microlitros. Y como ustedes pueden ver, los tubos deben de ser soluciones homogéneas. Este tubo, a pesar de que tiene una muestra colorida, no tiene la altura suficiente de disolvente. Si ustedes van a sacar una muestra con giro, esto va a generar un vórtice al girar la muestra, y es decir, una especie de remolino aquí, un vórtice que no van a poder hacer un buen ajuste del campo magnético. Esta está en el límite de volumen de disolvente y estas dos están en un volumen aceptable. Lo ideal sería pues unos 600 microlitros. Me parece que esta muestra tiene 600 microlitros. Pero digamos que de rutina en promedio, pues aquí está esto. Entonces, 500 microlitros podríamos decir que es una buena cantidad. Van ustedes a pesar su muestra, si es sólida, la disuelven. Bueno, si pueden vertirla en el tubo directamente, cerciórense de que sea soluble en el disolvente que van a usar, ¿sí? Si ya tienen esa certidumbre, entonces agreguen la muestra dentro del tubo directamente y después agregan los 500 microlitros de disolvente. Agiten bien, esperen a que se seque a que se disuelva completamente.
y no metan sólidos que lleven impurezas. En otras palabras, que lleven polvos. De preferencia, filtren su muestra. Si ustedes filtran su muestra, van a generar una solución bastante homogénea y el ajuste del campo magnético va a ser muy sencillo. Entonces, si no tienen ese cuidado y su muestra lleva sólidos en suspensión o no va bien disuelta, lo van a pagar en costo de máquina al momento de que ustedes vayan a hacer el ajuste del campo magnético. Bien, estos tubos se van a montar en una turbina de estas. Esta turbina va a estar girando. Este punto blanco es para, tiene un sensor óptico para estar midiendo la velocidad a la cual va a estar girando el tubo. Y este es pues llamémosle un medidor, un dispositivo que nos sirve para, una vez que coloquemos el tubo en la turbina, en esta turbina, entonces vamos a calibrar la profundidad en este dispositivo de la siguiente manera. Aquí está ya. Está la turbina, está el tubo montado en la turbina y entonces con mucho cuidado impulsamos el tubo hacia abajo hasta el fondo a que toque el fondo. Tengan mucho cuidado porque de pronto lo hacen con mucha rapidez y tocan el fondo y son tubos muy frágiles y se rompe. Si ustedes se fijan, este plástico o esta etiqueta que tiene adherida aquí está un poquito despegada, pero seguramente a alguien se le rompió un tubo y el disolvente ocasionó que se despegara parcialmente. Una vez que tienen entonces el tubo montado en la turbina y a la profundidad requerida, pues ya se dirigen al imán y van a colocar su muestra en dirección de la barra guía que va a hacer que la muestra, una vez que se suelta, vaya a bajar hasta la sonda que está en la parte inferior o la parte más inferior del imán. Bien, simplemente algo de comentarios de buenas prácticas. No hay que fumar en un área como esta, no hay que tener alimentos aquí en esta área. Dejar todos los objetos metálicos, también sus carteras, sus tarjetas de crédito, sus identificaciones que tengan alguna grabación magnética. ¿Qué más? Bitácora de registro es muy importante, ¿sí? Cada vez que se tome una muestra, lleven un registro. Nosotros tomamos nota incluso del volumen de helio que se tiene diario, del volumen de nitrógeno que vamos teniendo. Acuérdense que estos se van a evaporar con el tiempo y después hay que hacer las recargas periódicas de nitrógeno y de helio líquido. Entonces, en la bitácora, además de que anotamos quién está usando el equipo, de qué a qué horas, la fecha, debe registrar los volúmenes de nitrógeno y de helio actuales al momento de usar el equipo. Y algunas observaciones, el tipo de experimentos que corrieron. Eso nos sirve muchísimo para eventualmente si se presenta un problema de ajuste, tienen problemas para sintonizar, etcétera, pues vemos qué se hizo en la bitácora anteriormente para ver si eso nos da pistas. Pero siempre es muy sano llevar un registro de cualquier instrumento científico que se vaya a utilizar. Hay que tener mucho cuidado el área la temperatura del área de trabajo del cuarto de resonancia, que oscila entre unos 18 21 grados Celsius. Es una buena temperatura. En la sonda, esta temperatura que ustedes ven aquí es dentro de la sonda, es decir, es la temperatura real que está sintiendo el tubo. La muestra está adquirida o se va a adquirir a 25 grados. Casi por defecto siempre tenemos la temperatura a 25 grados, la temperatura de medición. Bien, ahorita con las circunstancias de la pandemia, pues hay que tener papel, hay que limpiar los tubos, Kleenex, alcohol, gel y estar continuamente desinfectando el teclado, el mouse, etcétera, el lugar de trabajo.
Muy bien, estas maletas que ven aquí, estas estuches, contienen sondas. En este equipo tenemos un buen surtido de sondas y les voy a mostrar algunas. Miren, esta es una sonda de sólidos, es una antena, un receptor y un transmisor. ¿Sí? Aquí tiene un sticker, le llaman, una especie de palito que tiene una muesca para, a ver en la siguiente diapositiva, pues para hacer sintonía y hacer ajustes en estos postes que ustedes ven de este lado, que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, esta es una sonda empacada. Fuera de la maleta, la sonda en la parte superior, esta es de solución, para muestras en solución. Tiene este orificio y el tubo debe de caer en ese orificio. La barra guía debe estar perfectamente bien orientada para que una vez que ustedes sueltan la muestra, hay aire que está suspendiendo momentáneamente en la muestra. Al momento de apagar el aire, se orienta lentamente hasta que se deposita y queda dentro del imán así. Una parte del tubo, la parte inferior del límite inferior de la turbina, pues obviamente se inserta aquí. Aquí está la antena del transmisor y receptor. Y bueno, pues esto va a estar girando, ¿sí? Cuando termine el experimento, pues simplemente se expulsa la muestra, también con aire, se acciona con aire. Bien, este es como un hexágono. Estas son las 6 vistas de una sonda. Si ustedes pueden ver aquí, bueno, la marca de esta sonda, la frecuencia, 500 MHz, en la frecuencia de protón, por supuesto. Y tiene aquí la temperatura de operación de esta sonda que les he comentado anteriormente, menos 80 a 130 Celsius. ¿Sí? Tiene algunos otros datos por aquí, el tipo de núcleo que se puede observar, tiene una especie de contador para guiarnos en qué valor debe estar este contador para hacer la observación de núcleos, como en este caso pues, tiene carbono 13, fósforo 31, nitrógeno 15. Pero aquí está otra escala más grande. Esta escala, si ustedes se fijan, aquí dice, estamos hablando de nitrógeno 15, un núcleo con una constante giromagnética pequeña. Y posteriormente tenemos otra escala. Aquí está fósforo 31, es uno de los importantes. Aquí está el carbono. Pero en principio esta sonda es multinuclear. Podemos observar varios núcleos con esta sonda, es multinuclear. Siempre existe un canal de alta frecuencia, que es el canal para el protón, y un canal que todos los espectrómetros de estas características vienen configurados con un canal de log. Y recuerden que este canal de log está monitoreando la señal del disolvente deuterado para evitar corrimientos del campo magnético y mantener constante el campo magnético durante el experimento, así dure muchas horas de adquisición. Adicionalmente tiene otro canal, un canal X, que le llamamos este canal X, y el canal X se utiliza para ver otros núcleos, además de protón. ¿Sí? Aquí está el canal de carbono 13, de fósforo 31, de nitrógeno, etc. Adicionalmente, esta tiene pues, la opción de controlar la temperatura. Ya vieron aquí en esta fotografía el intervalo de temperaturas con el cual podemos trabajar con esta sonda con seguridad. Y tiene aquí un conector para gradientes de campo. Esta gradiente o esta sonda que puede funcionar con gradientes muy, muy interesante, todo lo que se puede hacer con gradientes de campo. En principio, entre comillas, destruimos el campo magnético que a ustedes tanto esfuerzo les costó ajustar, pero lo vamos a modificar linealmente a lo largo de Z, ¿sí? De forma ordenada y programada. Esto nos abre muchas posibilidades dentro de los diversos experimentos que se pueden correr con un espectrómetro de resonancia. Entre ellos, uno de los experimentos, viene una serie de experimentos que se pueden hacer con gradientes de campo. ¿Para qué se usa el gradiente de campo? Para muchas cosas. Entre ellas, en las secuencias de pulsos,
es muy útil para que nosotros podamos eliminar coherencias que no deseamos ver o para seleccionar cierto tipo de coherencias, entre otras cosas. Y bueno, pues tenemos la opción, aquí entra el aire para estar calentando la muestra. Si vamos a enfriar, el aire entra por este otro orificio. Normalmente el aire que vamos a enfriar, si estamos, recuerden que si metemos aire con humedad y si enfriamos, pues va a condensar humedad y eso es muy peligroso, va a ocasionar algún problema y puede averiar la sonda. También si vamos a hacer temperatura, digamos, de 50 Celsius hacia arriba, en vez de aire, aunque vaya seco, hay que pasar mejor nitrógeno, nitrógeno gas, para que no reduzcamos el tiempo de vida media de la resistencia que calienta justamente esa parte de la sonda por la presencia de oxígeno. Muy bien, esta es una sonda de sólidos. De hecho, esta sonda está empotrada. En nuestro equipo se tiene que usar una base para colocar una sonda de sólidos. Y la sonda de sólidos, a diferencia de la de solución, tiene un orificio lateral. Esta tapa se desprende y deja al descubierto este orificio, y este orificio tiene una inclinación, ¿sí? Esta inclinación es el famoso ángulo mágico, y sobre este orificio vamos a colocar nosotros los rotores. En vez de los tubos de resonancia para solución que vimos, ahora para sólidos, tenemos que usar estos rotores, ¿sí? Y los rotores tienen diámetros de 7 milímetros, 4 milímetros, que es muy común, 3.2 milímetros, 2.5 milímetros y 1.3 milímetros. Esta sonda que ustedes ven aquí es para rotores de este tamaño. Imagínense, es del tamaño de un arroz, ¿sí? Y sobre ese rotor hay que aplicar muestra, hay que poner la muestra al interior del rotor. Pues estos se utilizan para mayores cantidades de muestra y cuando no es necesario rotar este dispositivo a velocidades muy grandes. Estos rotores, como por ejemplo el de 1.3, las ondas son carísimas, son muy caras, pero para que tengan idea, la velocidad de rotación de un tubo en solución, como los que vimos, los de vidrio, para una sonda en solución, por lo regular son 20 ciclos, 20 vueltas por segundo. Y en el caso de, perdón, para unos rotores de este tipo, la velocidad es altísima, ¿sí? Están diseñados para tener velocidades bastante fuertes. No estoy muy familiarizado con estos, pero a lo mejor podría girarse este rotor a una velocidad de unos 4000 Hz, ¿sí? 4000 ciclos por segundo, ¿sí? Podemos alcanzar unos 10.000 Hz, 10.000 giros por segundo, 10.000 rotaciones por segundo. Mientras más pequeño se puede girar, más rápido, pero obviamente se requieren sondas especiales para estos. Rotor alcanza la sonda, la velocidad de rotación, hasta 60.000 rotaciones cada segundo. Es realmente una rotación altísima, pero esto se hace generalmente para ver espectros de protón con mayor resolución. El espectro de protón en sólidos encierra un reto muy importante porque tiene un acoplamiento dipolar muy grande, y para minimizar un poco ese impacto se utilizan sondas muy pequeñísimas. Perdón, no sondas pequeñas, los rotores muy pequeños para sondas que pueden girar ese rotor a velocidades de 60.000 rotaciones por segundo o más a una velocidad más alta. Muy bien. Terminamos aquí con esto. Quedó por ahí pendiente un ejercicio. Me gustaría saber si tuvieron alguna duda. Para ver por qué la multiplicidad de
un núcleo acoplado con un par de deuterios da multiplicidad de 1, 2, 3, 2, 1. Bien, entonces, en el caso de, esto ya lo habíamos visto, da una intensidad de 1, 1, 1 cuando un núcleo se acopla, o cualquier núcleo se acopla con un deuterio. Pero en este caso estamos hablando de que cuando un núcleo se acopla con dos deuterios. ¿Por qué esta intensidad? Sabemos que esta intensidad la alcanzamos porque esto representa los tres estados poblacionales de un deuterio. Recuerden que el deuterio está en posición, perdón, tiene tres niveles de energía, puede estar en alfa, beta o en gamma. ¿Qué ocurre con dos deuterios entonces? Bien, déjenme habilitar el lápiz para orientarlos. Vamos a ver dónde aparece. Aquí está. Entonces, hipotéticamente podríamos asumir que tenemos un fragmento como de estas características. Y yo quiero saber qué multiplicidad da ese protón. Ya sabemos que la multiplicidad aquí es 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí? Ahorita vemos cómo construimos este triángulo de Pascal de una manera análoga como construimos el anterior. Bien, pues en este caso, ustedes recuerden que el deuterio tiene tres niveles de energía posibles, el alfa, el beta y el gamma. ¿Sí? Beta y el gamma. Muy bien. Por lo tanto, ¿en qué estados poblacionales podemos encontrar, en qué combinaciones de esos niveles de energía podemos encontrar a los dos deuterios? Perdón. Bueno, pues que los dos estén en alfa. ¿Sí? El que le seguiría en nivel de energía es que uno esté en alfa y otro en beta, que otro esté en beta, ¿sí? Y el segundo esté en alfa. ¿Y qué esperan que nos puede dar? Este ya, fíjense bien, este ya nos da la de intensidad 1. Este nos daría la de intensidad 2 y nos falta la de intensidad 3. Imagínense ustedes que, bueno, tenemos que buscar las posiciones o las equivalencias de energía relativas para que tengamos nosotros tres niveles de energía, porque aquí tenemos que debe haber tres niveles de energía isoenergéticos o equivalentes en energía. A ver si están de acuerdo conmigo, perdón. Que el que le seguiría es el beta-beta y que el beta-beta es equivalente a tener uno en estado alfa y otro en gamma, y uno en gamma y el otro en estado alfa. ¿Sí? Y esto ya son los tres niveles de energía. Aquí tendríamos 1, 2, 3. Nos faltan ahora dos niveles de energía. ¿Cuáles podrían ser? Pues bueno, los que siguen en nivel de energía sería el beta y gamma, y el gamma y beta. Y este ya nos da la línea de intensidad 2. Y finalmente la de mayor energía, pues es gamma y gamma. Y este nos daría intensidad 1. ¿Cómo construimos entonces el triángulo de Pascal para no hacer todo este ejercicio porque es extremadamente, borrar? Porque es extremadamente pues lento, ¿no? Vamos a buscar una manera más práctica y no necesariamente tenemos que memorizarnos todo. Bien, si acá sumamos, recuerdan, de 2 en 2 dígitos, un 0 más 1, y esto nos daba este 1, un 1 más 0 y nos daba el otro 1. Aquí vamos a sumar de 3 en 3 dígitos y sumamos aquí un 0 más otro 0 más 1 y eso nos da este 1. Borramos este 0, ahora es 0 más 1 más 0. Nos da el 1 central. Borramos esto y ahora es 1 más 0 y más 0. Y nos da el otro 1. Vamos a ver cómo construimos la siguiente línea. Pues nuevamente de 3 en 3 dígitos. 0 más 0 más 1 nos da este 1.
Luego 0 más 1 nos da 2. Estos 3 dígitos nos dan 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y siempre sumando de 3 en 3 dígitos vamos a ir construyendo las intensidades relativas de las líneas para núcleos con spin de 1 o incluso con spin superior. Espero haya quedado claro y hayan hecho el esfuerzo o hayan tenido la curiosidad de saber por qué es esa intensidad 1, 2, 3, 2, 1 cuando un núcleo se acopla con 2 deuterios. Muy bien. Habíamos visto un ejemplo en la clase pasada o en la sesión anterior. Vimos un ejemplo de cuál sería la multiplicidad que va a generar este protón central. Este protón central tiene dos núcleos vecinos, ¿sí? Un protón que colore de color verde y el otro de color azul. Bueno, pues vamos a hacer el análisis porque es muy importante saber si el acoplamiento es idéntico hacia los dos lados o es diferente. Vamos a ver una primera condición. Si el acoplamiento del protón rojo con el protón verde es igual al acoplamiento del protón rojo con el protón azul, vamos a ver qué resulta. Si ustedes recuerdan, vimos una formulita para determinar la intensidad relativa de las líneas. ¿Y qué es esta? Donde n es el número de protones vecinos. Podríamos asumir que el protón rojo, como tiene dos protones vecinos, el verde y el azul, ¿sí? Que ambos tienen spin de 1 medio, más 1, pues esto nos va a dar 3 líneas, 3 señales, ¿sí? O una señal de 3 líneas. Siempre y cuando se cumpla con esa condición que está puesto ahí. Si la constante de acoplamiento del protón central con los protones laterales es la misma, nos va a dar 3 líneas. Vamos a construirlo de forma individual, ¿sí? Hagámoslo de manera separada. Primero consideremos, ¿sí?, que el protón central se acopla con el protón verde y nos daría una señal doble, ¿sí? Y después esa señal doble se partiría en otras 2 señales porque también está acoplado, ¿sí? Está interactuando escalarmente con el protón azul. Y esto va a resultar en un diagrama de multiplicidad de estas características. Vamos a analizarlo con detalle. Recuerden que una señal doble tiene intensidad 1, 1, ¿sí? Una señal, voy a tratar de dibujar aquí una señal doble, ¿sí? Tiene intensidad 1, 1, porque representa una transición en donde el protón vecino interactúa cuando su vecino está en alfa o cuando está en beta, y eso nos da 2 señales como lo vimos en la clase pasada. Entonces, si primeramente consideramos el acoplamiento con el protón verde, pues fíjense bien, esta sería la señal, solamente una señal simple del protón rojo si no tuviera vecinos. Pero como tiene un protón vecino, el verde, pues se parte en 2, de acuerdo a la regla de la multiplicidad. Y entonces esas 2 señales que ustedes están viendo es la constante acoplamiento entre el protón central con el protón del lado derecho. Pero también está interactuando con el otro protón. Y cada una de estas señales se parte en una señal doble. Aquí está mal esto. Esto es 1 y 1. Como es 2 señales, ¿sí?, de intensidad 1, 1, y este también en 2 señales de intensidad 1, 1. Aquí lo interesante es que estas 2 señales de intensidad 1, 1 están coincidiendo en esta señal central, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros vamos a tener 3 señales
con intensidad 1, 2, 1. ¿Sí? Es decir, sería 1, 2, 1. Porque aquí coincidieron, repito, estas dos señales de intensidad 1. ¿Sí? Y ahora la constante de acoplamiento, ¿de dónde a dónde la medimos? Pues desde la primera señal a la señal central, o de la señal del lado derecho a la señal central. Cualquiera de esos dos intervalos nos da la magnitud de la constante de acoplamiento de esa señal triple con intensidad 1, 2, 1. ¿Sí? Por lo tanto, este ejercicio casi siempre lo hacemos cuando tenemos multiplicidades complejas, pero bueno, es muy útil también utilizarlo cuando tenemos constantes de acoplamiento diferentes de un núcleo que tiene alrededor núcleos con los cuales se acopla de manera diferente. Vamos a considerar ahora que la constante de acoplamiento, ¿sí? Vamos a borrar, bueno, dejemos ahí, no nos estorba. Que la constante de acoplamiento es grande, ¿sí? Pero con el protón verde, y es menor con el protón azul. Y para simplicidad vamos a exagerar, que la constante de acoplamiento es verdaderamente más grande, al menos el doble, que la constante de acoplamiento con el protón azul, el del verde con el azul. Muy bien. Por lo tanto, entonces hacemos este diagrama de multiplicidad y nuevamente, fíjense bien, ¿con cuántos protones se acopla el protón central? ¿Con cuántos protones verdes? Pues con 1. Quiere decir que se parten dos señales con intensidad 1, 1. ¿Y con cuántos protones se acopla el protón central con el protón azul? Pues también con un protón azul. Y por lo tanto nos va a dar una señal doble, ¿sí? De intensidad 1, 1 y 1, 1. ¿Se fijan que en el ejemplo anterior aquí coincidían estas dos señales de intensidad 1, 1? ¿Sí? Salen exactamente a la misma frecuencia y por eso aparece como una señal triple con intensidad 1, 2, 1. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos una señal doble de dobles con intensidad 1, 1, 1, 1, como lo vemos aquí. Este sería el resultado. Y bien, el desplazamiento químico del protón rojo, por lo tanto, es al centro de gravedad de estas cuatro señales. Las cuatro señales van a tener intensidad 1, 1 y 1, 1. ¿En dónde medimos las constantes de acoplamiento? Porque nosotros estamos viendo el espectro, ¿sí? Teóricamente estaríamos viendo el espectro experimental y vamos a ver cuatro señalitas que tienen intensidad 1, 1, 1 y 1. Entonces, la constante de acoplamiento más pequeña la medimos desde la primera a la segunda señal o de la tercera a la cuarta. No lo hagan de la segunda a la tercera, ¿sí? Tiene que ser así, de la primera a la segunda, de izquierda a derecha, o de la tercera a la cuarta. Y la constante de acoplamiento grande, esta de aquí, la vamos a medir de la primera señal a la tercera, o de la segunda a la cuarta. O si ustedes quieren, del centro de gravedad de esta señal doble al centro de gravedad de la otra señal doble. Pero es más práctico, como el equipo nos da las frecuencias de cada pico, pues simplemente vemos la frecuencia de y ya sacamos la diferencia y ya nos da la constante de acoplamiento de una señal doble, la constante más grande. Y la más pequeña, pues de manera similar. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en este otro caso? ¿Se fijan que ahora ya hay dos protones verdes? ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a encontrar la siguiente disyuntiva. El acoplamiento del protón central es el mismo con los tres protones vecinos, aunque dos estén en un carbono diferente al otro protón. Bueno, eso lo va a determinar las características estructurales, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es, primeramente, nuestro primer contacto visual es el espectro, ¿sí? Y por lo tanto, pues vamos a analizar el espectro y vamos a ver
cuál es la multiplicidad o la forma de las señales que exhibe ese espectro. Si nosotros encontráramos entonces una condición que la constante de acoplamiento de los dos protones del metileno es la misma con el protón rojo, es la misma que del protón rojo con el protón azul, de manera muy parecida a lo que encontramos. Pero fíjense bien ustedes que realmente este protón lo que va a hacer es realmente acoplarse con esto y da una doble. Y también se acoplaría con el otro y da otra doble. Y también se acoplaría con este otro y da otra doble. Es decir, estrictamente, aunque esto sea igual, vamos a ver una doble de doble de dobles. ¿Sí? Y el diagrama de multiplicidad debe tener tres secciones donde se va a partir en una señal doble y luego esa doble se parte en doble y luego esa doble doble se parte en otra doble y queda de esta manera. ¿Sí? Fíjense bien, en ausencia de vecinos ese protón rojo da una sola señal, pero como tiene un protón verde, pues se parte en dos. Y ese protón rojo adicionalmente de este acoplamiento tiene otro acoplamiento con el otro protón verde. Por lo tanto, este se va a partir también en dos. ¿Sí? Y es esta señal y esta otra señal. Y esta también se parte en esta, que recuerden, aquí va a coincidir dos señales con intensidad 1. Y finalmente tenemos en esta parte esta otra. Por lo tanto, ahora nos falta el acoplamiento con el protón azul. Y cada uno de estos se va a partir en dos señales. Este se parte en dos señales con intensidad 1 y 1. Pero este ya tiene intensidad 2. Por lo tanto, se va a partir en intensidad 2 y 2. Y este se parte en intensidad 1 y 1. Pero está sobreponiéndose, está coincidiendo con esta señal de intensidad 2 que viene del pico central o de esta parte del diagrama de multiplicidad que ya trae intensidad 2. Y el resultado entonces van a ser 4 señales con intensidad 1, 3, 3 y 1. Y la forma de la señal es una señal cuádruple. ¿Sí? Y la constante de acoplamiento la podemos medir de la señal de la primera a la segunda o de la segunda a la tercera. Ojo, aquí sí podemos medir de la segunda a la tercera o de la tercera a la cuarta. Regreso. Fíjense bien, un doble de dobles. Les dije yo, esto es la constante de acoplamiento, no la deben de medir de la tercera a la cuarta. Un doble de dobles se diferencia de una señal cuádruple. ¿Sí? Los dos tienen 4 señales, pues por la intensidad relativa de las señales. Por eso es muy importante determinar la intensidad relativa de las señales. Nuevamente, el desplazamiento químico de este protoncito se mide al centro de gravedad del conjunto de señales. ¿Y qué ocurre si tenemos ahora que la constante de acoplamiento de aquí hacia acá es más grande que la constante de acoplamiento con el protón azul? ¿Sí? Bajo estas condiciones, pues bueno, quiere decir que la señal doble de dobles, ¿sí?, acá debe ser más grande que esta señal doble. Ya sabemos, en principio, podríamos intuir que de aquí para acá una señal triple y para acá una señal doble. Es decir, esperaríamos una señal triple de dobles. Vamos a ver cómo queda el diagrama. Fíjense bien. Constante de acoplamiento doble con un protón verde. La misma constante de acoplamiento doble con el otro protón verde. Y este se parte en dos señales cada uno. Y adicionalmente, una señal doble con el protón azul. Y cada una de estas se va a partir en dos señales dobles. Bueno, en dos señales. 1, 1
porque trae intensidad 1 esta, 2, 2 porque trae intensidad 2, acuérdense que estas dos coinciden aquí al centro, y finalmente 1, 1. Y esto nos da entonces una señal triple que se partió en dos. Esta es una señal triple de dobles. Fíjense bien, es el mismo fragmento molecular, pero podemos tener diferentes tipos de multiplicidad. ¿Sí? Cuádruple si todo el acoplamiento es idéntico con los protones vecinos. ¿Sí? Y 6 señales también, triple de dobles, si el acoplamiento es diferente de un lado hacia otro. En este caso particular, pues el acoplamiento más grande es con el metileno, da una señal triple, y el acoplamiento menor es para acá, da una señal doble. Y esto es típicamente lo que encontramos. El desplazamiento químico se mide al centro nuevamente de la señal, y aquí tendríamos entonces la constante de acoplamiento más pequeña, ¿sí? Y la constante de acoplamiento grande la pueden medir de la primera señal a la tercera señal, y así sucesivamente. O la pueden medir incluso de esta señal a esta otra, o de esta a esta, o de esta a esta otra. Bien, entonces va a haber muchas combinaciones. A ver, vamos a asumir el mismo fragmento, ¿sí? Pero ahora al revés. Ahora al revés. ¿Qué les parece si lo hacen de ejercicio y lo discutimos la próxima clase? Ya analizamos esta posibilidad, pero ahora quiero que analicen la posibilidad de un acoplamiento más grande con el protón azul que con el metileno. Ya se imaginarán qué multiplicidad puede ser, porque aquí es muy importante que aunque el número de señales no va a cambiar, ¿sí? Fíjense bien, un triple de dobles puede ser diferente de un doble de triples. Da el mismo número de señales, pero la forma de la señal puede cambiar. Entonces, háganlo para ese mismo fragmento y lo discutimos o lo revisamos la próxima clase. Bien, miren, multiplicidades comunes. Vamos a ver ese mismo fragmento. Ya tenemos aquí un doble de triples o un triple de dobles, como lo que acabamos de ver. Aquí está parcialmente la respuesta, pero quiero que hagan el diagrama de multiplicidad que hicimos para construir o determinar la intensidad relativa de las señales. Vean cómo cambia la constante de acoplamiento. ¿Sí? Tenemos dos valores de constante de acoplamiento. Una de 8 Hz, que es la señal triple, y una de 2 Hz, que es para la señal doble. Y por lo tanto tenemos una triple de doble. Se fijan que es una señal triple con intensidad 1, 2, 1, pero que se parte en dos cada una de ellas. Por lo tanto sería intensidad 1, 1, 2, 2, 1, 1, como la que acabamos de ver nosotros enseguida. Imagínense que ahora la constante de acoplamiento empieza a cambiar. Bueno, pues la distancia entre estos dos picos y estos dos crece porque ahora dice que es 8 Hz, se mantiene con el metileno, se mantiene la misma constante, pero con el CH va creciendo. Ahora es 4 Hz. Si la constante se incrementa a 6 Hz, ahora tenemos esta forma de la señal y aparentemente no coincide o no da a primera vista una multiplicidad evidente, digamos. Pero eso es realmente también una señal triple de dobles. ¿Sí? Y finalmente, si la constante de acoplamiento es idéntica, coincide en una señal cuádruple, 1, 3, 3, 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí tendríamos la de intensidad, déjenme ver, aquí está 1, 1, 2, 2, 1, 1. Y aquí tendríamos todavía las de intensidad 1, 1, 2, 2, 1, 1. Y aquí está la intensidad 1,
Perdón. Otra intensidad 1, pero la voy a poner, vamos a ponerle, ¿qué les parece? Algo así para diferenciarlo. Una esferita. Ese es un triple, ¿sí? Y una crucecita para diferenciar el otro, ¿sí? Y por lo tanto, esta es intensidad 1, 1, 2, 2, 1 y 1. Y finalmente tenemos intensidad 1. ¿Se fijan que estas están por coincidir? ¿Sí? A ver, déjenme ver. Sí, es correcto. Están por coincidir esas de intensidad 2 y 1. Y aquí vamos a tener entonces, por lo tanto, 3, 3, 1. Ahora tenemos una doble de triples. Fíjense ustedes cuál sería la intensidad. 1, 2, 1, 1, 2 y 1. En otras palabras, si nosotros tomamos la intensidad de la señal triple, viene esto. 1, 2, 1. Y cada uno se parte en dos. Y acá, ¿qué ocurrió? Que estos dos, 1, 2, 1, vamos a ponerlo así con línea recta y otra línea, son realmente de intensidad 1. ¿Sí? Este es el doble y este es el triple. Ahora tenemos una señal doble que se parte en 3. Cuando la constante de acoplamiento es inversa, fíjense bien, para el metileno 4 Hz, para el doble 8 Hz, tenemos esta señal. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, esta es de intensidad 1, 2, y aquí coincidieron las dos de intensidad 1 de los dos triples. Esta es la intensidad 2 y esta es intensidad 1. El resultado final es, perdón, es 1, 2, 2, 2 y 1. Y bueno, pues aquí ya se imaginarán que esta es la de intensidad 1, 2 y 1 para un triple, esta es la intensidad 1, 2 y 1 para el otro, y finalmente terminamos en un cuádruple cuando las constantes de acoplamiento son iguales. Bien, ¿a qué viene todo esto? Siempre consideremos, fíjense bien, la importancia del valor de las constantes de acoplamiento. No solamente para interpretar cuántos protones tenemos vecinos, ¿sí? La magnitud de la constante de acoplamiento, ya se los había dicho, depende de factores geométricos. Y esto nos da mucha información estructural o información estereoquímica en particular. Bien, ¿quiénes pueden dar también dobles de triples? Pues bien, estos dos protones, ¿sí? Da una señal doble con este protón. Muy bien, este da una señal doble con triple, perdón, y esta constante de acoplamiento casi no se observa, ¿sí? La constante de acoplamiento vamos a ver cuando estemos haciendo ejercicios, que una constante de acoplamiento orto y una meta y una para siguen ese orden de mayor a menor. Entonces, por lo tanto, la constante de acoplamiento orto es más grande, ¿sí? Y la constante de acoplamiento meta le sigue en intensidad y la para es la menor y prácticamente casi no se ve. Bien, entonces también en este sistema nosotros podríamos tener una señal triple. Fíjense bien, este protón se acopla con estas dos protones y si tenemos un espectrómetro de baja frecuencia se podría partir en dos señales por el acoplamiento con un tercer protón. Bien, también aquí podríamos tener otra señal triple de dobles. Si las constantes de acoplamiento coinciden entre estos dos y estos dos, pues va a dar una señal triple. Y una constante de acoplamiento meta, pues va a dar la señal doble. Va a haber muchas combinaciones, pero bueno, haremos los ejercicios suficientes para que les quede un poquito más claro este asunto de la multiplicidad combinada. Miren, va a haber multiplicidades más o menos complejas. La constante de acoplamiento para un fragmento como esto, miren, ¿cómo podría dar el protón central? ¿Qué acoplamientos puede dar? Pues varios. Doble, de triples. O puede dar triple, de doble, de dobles.
¿sí? O incluso puede dar una señal quíntuple. ¿Cuándo daría una señal quíntuple? Cuando el acoplamiento con todos los protones vecinos es el mismo, ¿sí? Aplicamos la reglita 2Ni más 1 y vemos que N valdría 4 multiplicado por el spin de un medio y por 2 nos da 4 y más 1, eso nos queda una señal quíntuple. Es muy sutil la diferencia. Esta secuencia de 8, 5, 6, los valores de Hertz, contra 8, 6, 5 y cambia la forma de las señales. ¿Sí? Esta es una señal doble de triples. Y bueno, va a haber combinaciones interesantes, pero todo tiene, estamos hablando aquí de acoplamientos de primer orden, ¿sí? Cuando nosotros podemos hacer estos diagramas de multiplicidad y nos corresponde con alguna combinación como las que hemos visto, decimos que estamos hablando de espectros de primer orden. Los espectros de primer orden nos permiten medir directamente del espectro los valores de las constantes de acoplamiento y los desplazamientos químicos. Muy importantes. Solamente el espectro de primer orden nos permite conocer directamente el espectro de estos parámetros. Bueno, consideremos la integral también, ¿sí? Los tres parámetros importantes de un espectro sería entonces la integración, los desplazamientos químicos, dónde aparecen las señales y qué multiplicidad tienen, ¿sí? Y los valores de las constantes de acoplamiento involucradas en esa multiplicidad. Las constantes de acoplamiento, miren, aquí tenemos un primer ejemplo. Van a ser muy importantes la magnitud de las constantes de acoplamiento. Vean ustedes cómo podemos diferenciar un alqueno con este patrón de sustitución geminal, o con este en donde los dos protones están cis, o con este otro en donde los dos protones están trans. Estamos hablando de un alqueno disustituido. Y el orden de las constantes de acoplamiento siempre es este. La constante de acoplamiento trans es mayor que la cis y es mayor que la geminal. Cuando estamos hablando de alquenos, ¿sí? Donde hay involucrados carbonos sp2, que los dos carbonos, o más bien que los dos átomos con liberación sp2 sean carbono, ¿sí? Un alqueno, pues. Bien, pues este orden se cumple religiosamente, se cumple muy, muy metódicamente, muy sistemáticamente. Siempre la constante gem es muy pequeña, ¿sí? De este orden, la cis de este otro orden y la trans puede llegar a ser incluso más grande que esto. Depende mucho de la naturaleza de los sustituyentes. Pero fácilmente con un espectro de resonancia medimos, a ver, tenemos una señal doble, la señal es de 1 Hz, ¿sí? Es un alqueno disustituido, pero en posición G. Si la constante de acoplamiento anda en un promedio de 7 Hz, pues entonces sí. Si la constante de acoplamiento anda en promedio en 14 Hz, pues entonces estamos hablando de un alqueno trans. Esta es la primera evidencia de que nosotros tenemos que poner mucho cuidado a la magnitud de la constante de acoplamiento. Mucho, mucho cuidado a esta parte, porque es información estructural valiosa la magnitud de la constante de acoplamiento. Miren, hay acoplamientos a larga distancia, ¿sí? Y estos acoplamientos a larga distancia, recuerden que los representamos por un superíndice del lado izquierdo. La constante, recuerden que está representada por la letra mayúscula J. Y decimos que aquí hay 4 enlaces involucrados. 1, 2, 3 y 4 enlaces, ¿sí? Por lo tanto, si todos los carbonos son más o menos, digamos, sp3, la constante de acoplamiento no necesariamente va a ser 0, pero hay un requisito geométrico, ¿sí? Fíjense bien, si la constante de acoplamiento ahora es de 5 Hz, va a ser diferente de 0. Es decir, sí podemos ver un acoplamiento desde aquí hasta acá, no necesariamente los acoplamientos vecinos. Pero curiosamente,
cuando el arreglo, digamos, de esta cadena cambia en la forma de zigzag a que va aquí de zigzag, pero aquí ya es un enlace como sisoide. Si ustedes se fijan, este enlace y este otro enlace con relación a están, digamos, como cis, ¿sí? Pero en torno a este enlace sigma y este otro están transoides. La constante de acoplamiento es prácticamente cero. Y basta con que cambien ustedes la posición de este protón a este lado, pues entonces ahora el acoplamiento escalar ya no se transmite de manera eficaz. Y ahora la constante de acoplamiento va a ser prácticamente de cero. Vean esta secuencia muy interesante, ¿sí? A esto le llamamos acoplamiento en zigzag o acoplamiento en M o acoplamiento en W, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta molécula cumple muy bien con el requisito de acoplamiento zigzag. Ajá. Y el acoplamiento entre este protón A y este protón B es bastante grande para hacer a 4 enlaces, 7 Hz. Pero si cambiamos la estereoquímica de este carbono, ahora vemos que el acoplamiento es cercanamente a 0 Hz. Entonces, ya tenemos una manera de discriminar entre estos dos epímeros, entre estos dos compuestos quirales. Vean, si extendemos todavía la distancia de enlaces, vean ustedes que el acoplamiento entre A y B cumple con el requisito de zigzag. Por lo tanto, ese tiene acoplamiento de 2.3 Hz. 5 enlaces ya es bastante largo. Aún así, el acoplamiento es relativamente grande para esa distancia. Pero con el protón C, ya el acoplamiento no existe o la multiplicidad no se da, puesto que este enlace sigma, ¿sí?, tiene 2 enlaces sisoides, no transoides como estaba con respecto a este otro. Entonces la geometría, se fijan, de la molécula, la geometría molecular, influye mucho en la constante de acoplamiento. Y vean lo valioso que resulta esto porque nos permite determinar estereoquímica en algunos compuestos. Este otro ejemplo también es muy interesante. En esta molécula es un biciclo 2,2,1. El acoplamiento es W a través de este protón, este carbono, luego este enlace y este otro, como acoplamiento W o en M, según lo quieran ver, es de 1.4 Hz. Si le quitamos un carbono aquí, entonces ahora estos protones ya tienen 2 caminos en zigzag y el acoplamiento crece. Si ahora quitamos otro carbono aquí, ahora, fíjense bien, pues sucede que ya tiene 3 caminos en zigzag con los cuales puede comunicarse escalarmente con su vecino y el acoplamiento sería de 18 Hz. Bien, vamos a saltarnos aquí esta parte. Volvemos a ella porque necesitamos primeramente hacer algunas consideraciones. Permítanme un momentito, vamos a descartar y ahorita les comparto. Ok. Aquí está, compartir. Y aquí tenemos. Bien, estos ejercicios los tomé de la página web del Dr. Reich que ayer les mencionaba. Aquí está. Tiene una colección de espectros muy interesante. Vamos a empezar a resolver algunos ejercicios y esta es una molécula muy sencilla, ¿sí? Lo que primero tenemos que analizar es cuáles son podríamos ocultar la molécula y empezar a analizar el espectro, pero bueno, vamos a tratar de asignar este espectro en función de la estructura que ya están proponiendo, ¿sí?
es un CH3 vecino a un CH2 a un carbonilo y luego un oxígeno y un CH3. Muy bien, la molécula no tiene simetría, ¿sí? Este metilo nos va a dar un conjunto de señales, este metileno otro conjunto de señales y este otro metilo es diferente al otro metilo. Vamos a tener 3 conjuntos de señales. ¿Qué es lo que estamos observando nosotros en la parte inferior? Lo que ustedes están viendo en señales azules son la inserción, la ampliación de esas regiones en particular para ver la multiplicidad con más detalle. Pero esta señal es una señal simple. Esta señal es una señal cuádruple y esta señal es una señal triple. Acabamos de ver que una señal triple tiene intensidad 1, 2, 1 y que una señal cuádruple tiene intensidad 1, 3, 3 y 1. Y esta es una señal simple, ¿sí? Muy bien. El área bajo la curva, nosotros podemos medir qué distancia hay de la horizontal de esta integral. Vamos a trazar una línea horizontal a la otra horizontal. Y medimos la distancia en la vertical. ¿Sí? Y hacemos lo mismo en esta otra, y medimos entonces la distancia en la vertical. Y lo mismo para esta otra, y más o menos tendríamos una distancia así. Yo les recomiendo que la integral más pequeña la tomen como un valor unitario. 1, le damos un valor arbitrario de 1 a la intensidad esa. Pero vemos que las otras no alcanza, esta distancia de 1 no alcanza a caber 2 veces acá. Bueno, pues decimos que esto vale 1.5. Y esta intensidad es la misma que esta otra y también vale 1.5. ¿Sí? En una molécula no tenemos mitades de hidrógenos. Entonces, por lo tanto, cuando nos quedan números medios, pues vamos a multiplicar por 2 y esto nos da 3 protones. Este multiplicado por 2, por 2 nos da pues 2 protones y este nos da también 3 protones. Es decir, tenemos aquí una señal simple que son 3 protones. En la estructura vemos que hay un metilo que no tiene protones vecinos, ¿sí? Por lo tanto, ese metilo debe dar una señal simple. Además, ese metilo está unido a un oxígeno. Y eso, recuerden que quedamos que en esta zona iban a aparecer las señales de los protones bases de oxígeno. Entonces, por lo tanto, esta señal pertenece al metoxilo, al metilo del metoxilo, ¿sí? ¿Y por qué la señal simple? Pues porque no tiene protones vecinos. Vamos a limpiar un poco aquí para hacer el análisis en las otras señales. Muy bien. Esta señal cuádruple, y esta señal triple están ilustradas acá. Vamos a ponerlas aquí, la cuádruple y la triple. Muy bien. ¿Por qué nos da señal cuádruple? Ya vimos que la integral era 3, 2 y 3. Esto lo origina señal cuádruple, lo originan 2 protones. Y esta señal triple la originan 3 protones. ¿Sí? 2 protones pueden ser un CH2. ¿Sí? 3 protones pueden ser un CH3. ¿Y por qué da señal cuádruple este metileno? Pues porque tiene a 3 vecinos. ¿Y por qué da señal triple este metilo? Pues porque tiene a 2 vecinos. Y entonces ya vemos que justamente esto corresponde al CH2 unido a un CH3. Casi siempre una señal cuádruple y triple nos da el equivalente a un etilo, un CH2 unido a un CH3. Bien, entonces el desplazamiento químico va a ser muy importante. Ya les mencionaba hace un momento que aquí van a aparecer los protones bases de oxígeno, ¿sí? Es decir, protón unido a un carbono que a su vez tiene unido a un oxígeno sp3.
Y en esta zona van a aparecer los protones adyacentes a grupos carbonilos. ¿Sí? Perdón, me faltó el carbono aquí. Ajá. No es, obviamente había dibujado como un aldehído, pero no es un aldehído. Son protones alfa a un carbonilo. Y entonces vemos que en la molécula justamente los protones alfa al carbonilo son estos. ¿Sí? El metoxilo pues es este. Y vemos que correlaciona con los desplazamientos químicos observados. El metilo aparece más hacia campo alto porque es el que está más alejado de los átomos electronegativos. ¿De acuerdo? Entonces, la secuencia que hay que seguir en un ejercicio de estos tipos, vamos a suponer que no tenemos la estructura y tenemos solamente la fórmula mínima, que aquí dice la fórmula mínima, pues primero hagan la integración. Integren el espectro, pero intégrenlo bien, porque si no va a haber un error. Obviamente no van a llegar a la estructura correcta si no tienen una integración correcta. Posteriormente analicen la multiplicidad. ¿Sí? Una vez que analicen la multiplicidad, el siguiente paso es analizar el desplazamiento químico. Analizar el desplazamiento químico que se representa con una señal, con una letra delta. Esa secuencia es muy útil. ¿Sí? Integren primero. Analicen la multiplicidad y luego vean los desplazamientos químicos, porque fíjense bien que yo no estoy viendo resonancia de oxígeno. Estamos deduciendo, ¿sí?, a través de los desplazamientos químicos que hay oxígenos en la molécula. Vamos a ver con este otro ejercicio. ¿Se fijan que da lo mismo en multiplicidad? ¿Sí? Bien, pues tenemos nosotros una señal cuádruple, una señal simple y una señal triple. Con relación al espectro anterior, vemos que la señal simple se corrió a 2.15 partes por millón. ¿Sí? Es decir, en la zona de protones alfa carbonilo. Muy bien. Con relación a la señal cuádruple, que en el ejercicio anterior nos aparecía cerca de 4 partes por millón, ¿sí?, pues ahora la señal se corrió también hacia campo alto, hacia la derecha. Ahora aparece en 2.45. Se ve claramente, ahí está la estructura ya resuelta, pero de manera similar, vemos que este es un metilo que no tiene protones vecinos, por lo tanto da una señal simple. Que este es un metileno, CH2 y un CH3, que tiene 3 vecinos y por lo tanto da una señal cuádruple. Y este a su vez tiene 2 vecinos, por lo tanto da una señal triple. ¿Sí? Así de fácil. Pero los desplazamientos químicos nos están dando información muy, muy valiosa. A pesar de que con el ejercicio anterior teníamos nosotros la misma multiplicidad, estamos encontrando que la estructura es diferente porque los desplazamientos químicos experimentan cambios sustantivos, cambios muy importantes. Les mencionaba yo que los espectrómetros ya dan en el espectro integral, los valores de la integral relativa. ¿Sí? Bien, les explico porque aquí nos da una integral, aquí está normalizada a 1, no se alcanza a ver ahí, pero esto es 1.00. ¿Sí? Muy bien. Y este es 1.30 y 1.46. Bien, pues no vamos a esperar un valor exacto de 1.5 y de 1.5 como lo hicimos en el ejercicio anterior. Bien, lo que está ocurriendo aquí es que estas pequeñas desviaciones del valor de la integral relativa con el que ustedes normalizaron a 1, puede deberse a que ustedes cortaron de manera diferente los límites de la integral, ¿sí?, o a un fenómeno de relajación, que todavía nos falta abordar eso un poquito más adelante. Pero bueno, podemos deducir en principio
aplicando el criterio que aplicamos anteriormente. ¿Cuánto cabe esta integral en esta otra? Pues aproximadamente 1 a 1.5 y a 1.5. Multiplicamos por 2 todo y esto ya nos da una integral para 2, para 3 y para 3, que es justamente lo que estamos observando. Vean este otro ejercicio, ¿sí? Aquí está la molécula. Muy importante que ahora tenemos un grupo oxidrilo en la molécula y los vamos a reconocer fácilmente en un espectro. Las señales de los grupos oxidrilos aparecen como señales anchas, ¿sí? Debido al intercambio que experimentan estos protones. Estos protones están intercambiando entre varias moléculas de la misma naturaleza o incluso con otras moléculas que pueden formar puentes de hidrógeno con ellas. Por lo tanto, este intercambio hace que las señales experimenten un ancho de línea considerable, como estamos viéndolo aquí, ¿sí? Y este ancho de línea pues, es debido a un intervalo de frecuencias que va a tener ese protón debido a que va a tener momentáneamente de forma en ciertas cantidades, ambientes químicos diferentes, porque ese enlace se está rompiendo y se está formando simultáneamente con otra molécula. Y esto nos trae pequeñas variaciones en desplazamiento químico y da una señal ancha. Les decía yo que podemos probar si una señal ancha sí es un protón intercambiable. ¿Qué haríamos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un alcohol? Le agregamos un poco de agua deuterada, una gotita, y sucede que entonces va a haber un intercambio. Este protón se intercambia por un deuterio y nos queda ese protón que tenía originalmente el alcohol con el agua. Y entonces vean, pues si el alcohol ya no tiene protón aquí, en esta región, pues ya no aparece y esa señal ancha tiende a desaparecer. Entonces sacamos el espectro, vemos una señal ancha, sacamos el tubo, lo expulsamos del imán, le ponemos una gotita de agua deuterada y volvemos a registrar el espectro. Y si la señal desaparece, significa que puede ser un alcohol o una amina o un ácido carboxílico, porque también las aminas intercambian, los protones de las aminas intercambian con agua deuterada. Muy bien, nuevamente, cuádruple, triple y simple, ¿sí? Bien, ¿qué estamos nosotros observando aquí? Las integrales, pues le damos un valor relativo. Aquí le dieron un valor relativo de 3, normalizaron en el valor exacto. Y dice que esto es 1.98, bueno, pues es prácticamente 2. Este es 0.77, pues bueno, es prácticamente 1. Y este es 1.88, pues es prácticamente 2 protones. Ya tenemos la integral correcta para un metilo, un metileno y otro metileno. Y por la forma de la señal, ¿sí? Bueno, estaba puesta la estructura ahí, pero si no estuviera la estructura, en el ejercicio debería especificarse tal señal de 3.3 partes por millón intercambia con agua adulterada. Y eso ya es un dato adicional que me permite deducir que tenemos ahí agua, tenemos un alcohol que está intercambiando con el agua deuterada. Entonces, por lo tanto, este es un OH y finalmente tenemos el CH2 aquí, ¿sí? Muy bien. Cuádruple y triple. Ya sabemos qué es. Pues es justamente esto, una señal cuádruple, una señal triple y una señal simple. Podrían preguntarse ustedes, pero simple, ¿por qué si tiene de vecino al OH? Lo que pasa es que el intercambio es lo suficientemente rápido de tal manera que el metileno está viendo, digamos que está viendo un promedio de los estados de energía de ese protón y no alcanza a dividirse en dos señales como que si fuera un protón estable o unido permanentemente allí.
de tal manera que pueda diferenciar el estado alfa y el estado beta. Entonces, por lo tanto, casi nunca, pero luego a veces sí se acoplan los protones de los OHs con los protones vecinos. Suele suceder. ¿Y cuando sucede esto? A veces cuando cambiamos el pH para que sea la condición, y a veces cuando ese protón OH está puenteado y está estático y no tiene intercambio fácil con otras moléculas y puede presentar acoplamiento. Sería el caso que más, con más frecuencia se puede dar cuando se acopla un OH que está atrapado con un puente de hidrógeno. Muy bien. Nos faltan unos cuantos minutos. Bien, para seguir armando y vamos a combinar los ejercicios. El próximo lunes vamos a hacer muchos ejercicios. Vamos a ver qué ocurre con el carbono 13. ¿Sí? Muy importante. Vamos a analizar la multiplicidad, ya sabemos, es 2Ni más 1. Imagínense que tenemos un fragmento de esta naturaleza, otro etilo. Ya sabemos que el metileno da una señal cuádruple. Vamos a suponer que este es un cloro, por ejemplo, o un alcohol, o un éter, o lo que sea. Pero bueno, el metileno es el que sale acá desplazado cerca de 4 partes por millón. Una señal cuádruple porque tiene 3 protones vecinos, de acuerdo a esta regla. Y el metilo, pues una señal triple porque tiene 2 protones vecinos. En la frecuencia de protón, en el espectro de protón, esto es lo que observamos, ¿sí? El acoplamiento de un cierto tipo de núcleos con núcleos que tienen spin de un medio, ¿sí? Y este mismo fragmento, ¿qué nos daría en el carbono 13? Fíjense ustedes que nos va a dar esto, ¿sí? Un CH2 que se parte en 3 señales y un CH3 que se parte en 4 señales. Se fijan que puede resultar un poco confuso. A ver, acá el CH2 da una cuádruple, ¿por qué acá el CH2 da una triple? Y aquí el CH3 da una triple, ¿y por qué acá está dando una señal cuádruple? Lo que pasa es que recuerden que en protón nosotros vemos los acoplamientos vecinales. Si ustedes cuentan el número de enlaces de un protón de este metilo al protón del metilo, no va a ser 1, 2 y 3 enlaces. Y en carbono 13, lo que vamos a ver es el acoplamiento a un enlace. ¿Entre quién? Entre el carbono con los protones que tiene unidos directamente, ¿sí? Y bueno, pues vemos que un carbono como este, un CH2, pues ese carbono tiene 2 protones. Si aplicamos la regla 2 por 2 protones, esos protones tienen spin un medio más 1, pues nos va a dar justamente esas 3 señales. Entonces, este es un acoplamiento heteronuclear, porque es entre núcleos diferentes. Y el acoplamiento que analizamos en los espectros de protón es acoplamiento homonuclear, porque es entre núcleos de la misma naturaleza. ¿Sí? Lo que realmente estamos observando nosotros en un experimento de este tipo, de carbono 13, es que esta señal la generan, ¿sí?, moléculas diferentes a esta otra señal. Voy a tratar de explicar aquí. Miren, el etanol, en la frecuencia de protón, ya lo vimos, un OH, ¿sí?, un CH2 y un CH3. Triple porque se acopla con 2. Cuádruple porque se acopla con 3. Y el OH ancho. ¿Qué pasa si observamos el etanol en la frecuencia de deuterio? Vamos a ver 3 señales, 3 conjuntos de señales. Y caramba, ¿qué está pasando? ¿Por qué aquí no hay acoplamiento? Porque recuerden que el acoplamiento de deuterio con protón, sus constantes giromagnéticas, el producto de sus constantes giromagnéticas es muy pequeño. ¿Sí?
Y sucede además que estamos viendo 3 moléculas diferentes que les vamos a llamar isotopómeros. ¿Por qué? Porque el deuterio está en posiciones diferentes. ¿De acuerdo? Esta señal la origina esta molécula cuando el deuterio está en la posición unido al oxígeno directamente. Esta señal la origina esta molécula cuando el deuterio está en el carbono 1. Y finalmente esta señal la origina ahora esta otra molécula cuando el deuterio está en el carbono 2. ¿Recuerdan cuál era la abundancia isotópica del deuterio? Bajísima. Entonces, es prácticamente improbable, la probabilidad es bajísima que tengamos 2 deuterios en la misma molécula. ¿Sí? Y por lo tanto, cada una de estas señales que ven en el espectro de deuterio es debida a moléculas diferentes que les llamamos isotopómeros. Bien, pues en carbono 13 ocurre algo similar. Miren, en carbono 13 el etanol, que nos genera una señal triple y una señal cuádruple. La señal triple es la de esta molécula que tiene carbono 13, donde está el oxígeno, en el carbono 1. Y este carbono 13 tiene 2 protones unidos, por eso da una señal triple. ¿Sí? Y bien, la otra señal cuádruple la genera otra molécula, diferente a esta otra, son isotopómeros. Y por lo tanto, en este caso, esta señal es generada por un carbono 13 que está en el metilo, es decir, que tiene unido 3 hidrógenos diferentes. Y por eso nos da una señal cuádruple. ¿Sí? Esto va a ser muy importante. Siempre que veamos un espectro de carbono 13, ustedes así vean 15 señales de carbono. Si la molécula tiene esa cantidad de carbonos, ustedes están viendo 15 moléculas diferentes. ¿Sí? Bien, pues esto es debido también a la abundancia isotópica del carbono 13, que es muy escasa. Ver 2 carbonos 13 juntos, unidos, es una probabilidad muy baja. Recuerden que ver un carbono 13, ¿sí?, con relación al carbono 12 es una relación prácticamente de 99 a 1. Ajá. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener una probabilidad de 2 carbonos 13 del 1%, el 1% del 1%, es decir, 0.01% la probabilidad de ver 2 carbonos adyacentes. Sin embargo, hay experimentos que nos permiten ver la resonancia de 2 carbonos juntos adyacentes en su abundancia isotópica natural. Ese experimento es bellísimo, nos cuesta mucho tiempo de máquina, pero quien pueda sacar un experimento se llama inadequate, pues está viendo la estructura, el esqueleto carbonado de la molécula bajo estudio. Vamos a resolver un ejercicio posteriormente sobre un experimento inadecuado. Bien, finalmente, el acetato etilo. ¿Sí? Este es el espectro de protón. ¿Sí? Este metileno ácido oxígeno, aquí está. ¿Por qué da cuádruple? Porque se acopla con 3 vecinos. Este metilo da señal simple que aparece cerca de los protones, en la zona de los protones alfa carbonilo. ¿Bien? ¿Por qué da señal simple? Porque no tiene vecinos. Y esta señal que integra para 3, ¿por qué da señal triple? Acuérdense porque tiene vecino a 2 protones. Pero en el espectro de carbono 13 del acetato etilo, realmente las 4 señales, esta es la señal del cloroformo deuterado. Acuérdense, ya lo expliqué. Bien, está entonces en este espectro ustedes están viendo 4 moléculas diferentes de acetato de etilo, 4 isotopómeros. Una molécula que tiene carbono 13 en el carbonilo, otra molécula que tiene carbono 13 en el metileno,
otra molécula que tiene carbono 13 en el metilo alfa al carbonilo, y finalmente otra molécula diferente que tiene carbono 13 en el metilo adyacente al metileno. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Mauricio, si gustas, pasamos a alguna pregunta que pudiera surgir. Sí, doctor, me parece bien. Hay una pregunta en el chat. Igualmente, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, puede irle escribiendo o levantar su mano. O También la pueden, perdón, Ah, Mauricio, o la pueden dejar escrita también si gustan y la analizamos en la próxima clase. Pero si hay sí, alguna pregunta ahorita, tenemos tiempo para ello. me parece muy bien. Igualmente comentarles que ya tomamos la asistencia. Si alguien tiene que retirarse en este momento, puede hacerlo ya sin problemas. Y bueno, la pregunta que está en el chat es de Jorge Efren. Él pregunta, buenas tardes, gracias. La representación por las integrales sería solo otra forma de representar el espectro. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? Sí, tenemos que recurrir siempre a la integral, siempre y cuando estemos hablando de protones, de espectros de protones, espectros en la resonancia de protón. Como lo vieron ahorita en los espectros de carbono 13, no había integral. Déjenme volver a compartir, porque es buena, interesante la pregunta. Ajá. A ver, estoy compartiendo aquí, vamos a hacerle así. Aquí está. Se fijan que en el espectro de protón sí tenemos integrado. Lo que pasa es que los protones, por esta técnica por la cual se está midiendo, tienen tiempos de relajación muy cercanos, muy parecidos, y podemos hacer una integración confiable. ¿Sí? Nos da información sobre cuántos protones están originando esta señal, cuántos de esta señal y cuántos de esta señal. El valor de la integral entonces en este caso es 2, 3 y 3. Mientras que en el espectro de carbono 13 no estoy mostrando la integral. Porque fíjense bien, cada una de estas señales, ¿sí?, está originada por un carbono. Y entonces, si integramos, la integral de esta señal va a ser mucho más pequeña que esta, o que estas otras, o estas tendrían una variación con esta. Y de acuerdo al área bajo la curva, podríamos asumir que esta señal es originada por más de un carbono si tomamos como referencia la señal más pequeña. No, esto es debido a fenómenos de relajación. Los carbonos tienen relajaciones diferentes y con esta técnica estamos nosotros midiendo el espectro de emisión, ¿sí?, la caída libre de inducción de los carbonos, y estamos recibiendo justamente cómo van regresando al estado original los carbonos. Y unos regresan más lento, emiten poca señal. Otros regresan muy rápido y emiten una señal más intensa. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ponerle atención casi siempre. En protón, la integración sí debe de ir porque da información valiosísima. Y en carbono 13, pues bueno, no integramos. Aquí algo muy importante, lo voy a dejar, déjenme ver en la anterior. Aquí yo puse una señal triple para este carbono y una señal cuádruple para este carbono. ¿Y por qué estoy poniendo señales simples acá para cada una de estas, de esos carbonos? Bueno, porque están adquiridos con un espectro que se llama espectros desacoplados de protón, que vamos a ver con mayor detalle un poquito más, más adelante. Entonces, en general, sí hay que integrar el protón, ¿sí?, los espectros de protón, y los de otros núcleos suelen no integrarse, pero es muy importante considerar la integral también en protón. Muy bien, esa era la única pregunta que estaba en el chat. Igualmente, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o duda, puede ponerla en el chat y el lunes se la leemos al doctor, si les parece bien. Sí. Entonces, bueno, como ya no hay más dudas ni manos levantadas, esto sería todo por el día de hoy. Gracias a todos, ya es la mitad del curso. Gracias, doctor, por todo lo que nos ha enseñado. La verdad ha sido información muy valiosa.
Entonces nos vemos el lunes para la siguiente mitad del curso. De acuerdo, muchas gracias, Mauricio, y gracias a todos por su atención. Seguimos pendientes la próxima semana. Muy bien, excelente Buen fin de semana a todos. Buen fin de Sí. semana para todos.